En Radio 1010 llega el punto principal del programa. Es tiempo de la entrevista central. Presenta Intertour. Intertour, voy contigo, con los sueños que llevamos al viajar. Intertour, en tu viaje, voy contigo hacia un mismo lugar. Intertour, donde viajar es un placer. Amigas, amigos, seguimos en Radio 1010, tiempo y momento de recordarles nuevamente las vías de comunicación, 1221-096-608-850. Estamos en entrevista con la licenciada senadora Verónica Alonso, que la tenemos en línea, senadora del Partido Nacional. Buen día, ¿cómo anda usted, senadora? Buen día, muy bien, muchas gracias por la comunicación. Bueno, el placer es nuestro también de tenerla en línea. A propósito, bueno, surge de la noticia del diario La República, pacto social, ministra Arismendi y senadora Alonso acuerdan pacto social para reducir cifras de niños pobres. Bueno, a propósito de ese tema, ¿cómo se llega a cabo de ese acuerdo, ese pacto social? Bueno, en primer lugar, tuvimos el pasado viernes una reunión muy buena con la ministra Arismendi, donde analizamos varios de los temas que tienen vinculación con las políticas sociales que se vienen implementando, no solamente en este periodo, sino en los dos periodos anteriores del gobierno del Frente Amplio. Sí. Donde a pesar del crecimiento económico, donde a pesar de los logros que nosotros reconocemos y lo que tiene que ver con la reducción de la pobreza y de la indigencia, sigue estando firme, lamentablemente, la infantilización de la pobreza, ¿no? Entonces, tenemos en nuestro país, a pesar de esos índices, niños que pasan hambre. Estamos hablando de que tenemos un 4,3% de niños con insuficiencia alimentaria severa, eso quiere decir que pasan hambre. Tenemos datos de encuestas, ¿no?, del INE, de UDELAR, donde nos siguen marcando que un porcentaje importante, estamos hablando de más de 280.000 niños entre 0 y 11 años que nacen en hogares pobres, con lo cual tenemos que buscar revertir esas, ¿no?, eso que no podemos mirar para el costado. Y más allá de nuestros partidos y de nuestras fuerzas políticas, en mi caso, yo siento que es un compromiso moral buscar solucionar. Por lo tanto, el planteo fue justamente alcanzar un pacto social donde esto trasciende las banderas partidarias y tenemos que también hacer parte de este pacto social al resto de los partidos políticos. Por lo tanto, la idea también es invitar al Partido Colorado y al Partido Independiente a trabajar, ¿qué significa el pacto social? A trabajar en metas cuantificables, en metas concretas, en metas anuales, ¿no?, donde podamos ir reduciendo, ponernos metas concretas, pero que sean posibles, que sean realizables, junto con el Ministerio de Desarrollo Social, donde vayamos alcanzando determinadas metas en lo que tiene que ver con esa reducción de la pobreza, en lo que tiene que ver especialmente en la primera infancia, ¿no? Por allí, que tenemos que después, sabemos que aquello que no cambiamos en esa etapa, después no lo podemos revertir. Claro. Por allí ya se plantearon algunas propuestas concretas a lo que es el MIDES. Bueno, nosotros hablamos que, lo conversábamos esto con la ministra, por ejemplo, alcanzar que de ese 4,3%, bueno, en un año llegar a reducir, estar en un porcentaje menor, es decir, llegar a alcanzar menos del 4%, es decir, ir bajando gradualmente, porque estas cosas también hay que decirlas, ¿no? O sea, no se puede hacer simplemente una promesa, la cuestión es generar algo concreto donde se pueda conseguir. Entonces, uno tiene que ser realista con la situación que se vive. Estamos hablando de la pobreza o de la situación donde muchas veces es difícil de llegar en determinadas familias, con determinadas zonas, es decir, es la zona o la parte más difícil. Por eso también aquel programa Cercanía, ¿no?, que se desarrolló por parte del Ministerio de Desarrollo Social en el periodo pasado, que es atender a las familias más vulnerables y que no dio los resultados que nos hubiera gustado, ¿no?
¿Por qué? Porque también tiene una complejidad, que es llegar territorialmente y focalizar en las familias. Se hablaba de 30.000 familias más complejas, ¿no? Por todo lo que significa, lo que tiene que ver con los servicios sanitarios, el tema de la vivienda, el tema, por supuesto, de la educación, el tema de la alimentación. Entonces, lo que dijimos es, primero, la posibilidad de ponernos de acuerdo en esta búsqueda del pacto social. En la próxima, la idea es que se reúnan técnicos de los distintos grupos, en el caso del MIDES, en el caso nuestro, y por supuesto la invitación al resto de los partidos políticos, para que puedan trabajar y decir, bueno, en esto podemos alcanzar, o podemos ponernos de acuerdo, o podemos comprometernos a alcanzar una meta de estas características, pero centrado en esa primera infancia. Y sí, una propuesta que la ministra también vio con buenos ojos, es el poder crear, más allá de los centros CAIF, que por supuesto están contenidos no solamente existen, sino que además se va a reforzar a partir del sistema de cuidados, es atender especialmente entre el 0 y 1 año de vida, que no están contenidos en los CAIF, ¿verdad? Claro. Entonces, crear, que no sé cuál será el nombre, nosotros le propusimos a la ministra la creación de centros maternales. Pueden ser centros maternales o se llaman casas cuna, o el nombre que consideren más adecuado. Pero lo importante es lo que atiende, el objetivo que tiene, y es en las zonas más vulnerables establecer estos lugares donde atiendan desde la gestación con mucho más fuerza a las madres embarazadas, que lo pueden hacer, por ejemplo, las policlínicas, o muchas veces esas madres no van hasta las policlínicas, incluso de sus propias zonas, porque a veces incluso están lejos de donde viven, porque nosotros hablamos de crearlos y establecerlos en las zonas más vulnerables, ¿no? Que esa también es una dificultad. Muchas mamás, muchas madres, bueno, en todo ese contexto social del que estamos hablando, no tienen o no cuentan con determinados servicios del Estado para poder desarrollar en esa etapa tan importante de la vida los controles, la alimentación para la propia madre incluso, ¿no? Claro, o a veces incluso, con más chicos a cargo que no pueden irse, como tú bien decías, a alguna policlínica que esté lejos y que tampoco les provea el servicio específico que estamos hablando, ¿no? Que tú mencionabas de atención justamente a esa madre, a esa madre, ¿no? Exactamente. Sí. Por eso la idea es traer, ¿no? Acercar los servicios y especialmente la contención, el seguimiento, ese control tan importante que significa desde la madre embarazada, que por supuesto el programa Uruguay Crece Contigo, que también está desde hace unos años. El Uruguay Crece Contigo es un programa del MIDES desde el año 2012, que busca justamente atender también desde el inicio de la gestación, pero que creo que le ha faltado incluso focalizar especialmente en estas zonas. Entonces, la idea de ese pacto social me parece que es muy buena, es ponernos de acuerdo más allá de las diferencias. Nosotros tenemos, por supuesto, diferencias con respecto a cómo en muchos casos se han implementado algunas de las planes sociales. A eso quería abordar, senadora, si compartía, bueno, un poco todas las políticas generales que aplica el Ministerio de Desarrollo Social, bueno, ni que hablar el Poder Ejecutivo, porque por allí hay algunas que no han dado el retorno suficiente a lo que es el gobierno y que se le da dinero a ciertas personas que por allí también muchos de ellos ese dinero van y lo vuelcan, van a un comercio, un almacén de barrio y bueno, van y compran vino o compran celulares, en vez de aplicarse directamente a lo que es la familia, lo que es el entorno de esos niños, que muchos de ellos están padeciendo hambre a causa de los padres propios. Bueno, justamente hay que ver el contexto, ¿no? Y la situación social por la que muchas de estas familias, o sea, no solamente nacen, sino que se perpetúan en esa, ¿no? En ese círculo, lamentablemente,
donde no hay un desarrollo, donde no solamente no hay un desarrollo cognitivo, no hay un desarrollo emocional, y todo lo que eso significa, especialmente para esos niños que nacen en esta realidad a la cual pretendemos cambiar y mejorar. Nosotros hemos dicho varias veces que entendíamos las políticas en lo que tiene que ver, por ejemplo, con estas transferencias a las que tú te mencionabas, Sí. Que estuvieran condicionadas. Sí, ¿no? que hubiera un poco más de contralor, claro, por supuesto. al cumplimiento, pero especialmente en lo que tiene que ver con la atención a la educación y a la salud de esos niños. Lo que nos interesa es que esos niños estén no solamente atendidos sanitariamente, estén controlados desde el punto de vista sanitario, porque hay un porcentaje importante, como decíamos recién, no solamente que pasan hambre, sino muchos otros que tienen problemas de malnutrición, de anemia. Sí, ¿no? muchísimas carencias. Muchas carencias. Entonces, nosotros lo hemos planteado en varias oportunidades, también lo hemos hablado con la propia ministra. Yo creo que hay que cambiar determinados enfoques en lo que tiene que ver con las políticas sociales para bien, y esperemos que eso también se pueda estar contenido dentro de este pacto social que tendremos que ir desarrollando en estos años, ¿no? Senadora, por otro orden de cosas del Sistema Nacional de Cuidados, ¿usted lo apoyará allí desde el Parlamento del Senado? Sí, definitivamente. Nosotros defendimos la creación del sistema de cuidados ya desde el periodo pasado. Lo que nosotros hicimos en este periodo fue justamente advertir que teníamos la preocupación en un contexto diferente al que veníamos hasta hace por lo menos un año, donde advertíamos la preocupación de que no iban a estar todos los recursos para implementar este sistema de cuidados, que había sido quizás el buque insignia o la promesa más importante que se hizo por parte del presidente Vázquez durante la campaña electoral. De hecho, preguntamos a las autoridades en aquel momento, cuando venían al Parlamento, cuál iba a ser el presupuesto y cómo se iba a financiar el sistema de cuidados. Bueno, lamentablemente eso se confirmó en el análisis y el debate del presupuesto, ¿no? Donde se le recortaron los recursos al sistema de cuidados en la primera de cambio. En la primera, sí. En la primera de cambio se le recortaron lamentablemente, pero además siempre se termina cortando por el lado más débil, porque no se le recortó, ¿no?, a otros donde se podían haber recortado o haber sacado recursos desde otro lugar. Se le recorta a quienes no salen a protestar a la calle, como fue a la discapacidad, a los discapacitados severos. Y eso sí es una gran irresponsabilidad, ¿no? Por eso nosotros dijimos que cuando el presupuesto entre al Senado, hoy ya se está votando en la Cámara de Diputados, en el plenario, cuando esto entre al Senado, que va a ser la próxima semana, nosotros nos comprometemos a no solamente recuperar parte de lo que se le sacó, sino a que tenga el presupuesto que se había establecido por parte del Poder Ejecutivo cuando entró en la Cámara de Diputados, y que lamentablemente algunos legisladores del Frente Amplio, que se rasgan las vestiduras y que dicen defender la justicia social, ¿no?, la equidad social, bueno, esta es una muestra y es una señal de que lamentablemente eso queda en el discurso. Claro, senadora, en caso de que no puedan recuperar esa partida inicial que se había previsto en el presupuesto, ¿ya se manejan alternativas para poder seguir trabajando en lo que es el Sistema Nacional de Cuidados con ese presupuesto el que sería más acotado? Bueno, sí lo han dicho. Nosotros vamos a insistir en que se vuelvan las partidas presupuestales que se recortaron a su origen, es decir, a que se atiendan en la misma dimensión la primera infancia, la discapacidad, las personas con discapacidad, en particular los discapacitados severos, que los habían dejado en cero, después volvieron a ponerle algunos recursos, y los adultos mayores. Veremos, este es un presupuesto con más de 700 artículos,
no quiero adelantarme a la discusión, veremos en esa gran cantidad ¿no?, de artículos donde podemos buscar sacar para asignarle a las prioridades que el gobierno marcó y que nosotros entendemos que hay que defender. Yo creo que hay espacio para sacar de algunos lugares, por ejemplo, cargos de confianza. Esa era la siguiente consulta, así que te iba a realizar de dónde consideras tú que se podría justamente sacar dinero, ¿no?, de estas asignaciones para, bueno, poder recuperar lo que eran esos 200 millones que se le quitaron al Sistema Nacional de Cuidados. Por ejemplo, eso que decíamos, habrá que analizarlo con mayor detalle y por eso no me gusta hablar, pero yo estoy segura que, por ejemplo, cargos de confianza, por ejemplo, las ineficiencias con el tema de las empresas públicas, vaya si hay lugares superfluos donde podemos, creo yo, sabiendo que los recursos son escasos y los recursos son finitos, pero creo que tiene que haber, en particular, una línea clara de cuáles son las prioridades, en particular desde el punto de vista social. Y así lo marcó y lo establecieron en una campaña electoral el presidente y todas las autoridades del Frente Amplio, que el sistema de cuidados era quizás la política social más importante de este tiempo, de este periodo. Bueno, por lo tanto, nosotros vamos a insistir en que tenga tenga una correlación entre lo que se dijo y lo que ahora va a suceder. Senadora, por allí, bueno, usted cree que tendría que invertirse más, obviamente, en lo que se refiere al sistema de cuidados. Más allá de que se invierta más, yo no estoy hablando de invertir más, sino que se disponga lo que se había establecido originalmente desde el Poder Ejecutivo. Sí, porque el sistema de cuidados como es intensivo en mano de obra, por supuesto implica una gran cantidad de recursos, y sobre todo lo que yo no quiero es que toda aquella expectativa positiva que puede generar el sistema de cuidados se termine transformando en una nueva frustración para muchísimas familias. Y esto me refiero, y lo digo con propiedad, yo en el periodo pasado trabajé bastante cercano a muchas familias vinculadas a la discapacidad. Desde hace varios meses a mi despacho llaman por teléfono muchísimas madres, en particular muchas madres, preguntando cuándo van a poder tener al cuidador para sus hijos que tienen una discapacidad severa. No es justo que primero, en el periodo pasado, ustedes recordarán que peleamos para que se reglamentara la ley de discapacidad, en particular para los asistentes personales, para personas con discapacidad severa. Y les prometieron que se iba a establecer el sistema de cuidados donde iban a tener cuidadores que iban a cuidar de sus hijos, entre otras cosas, para poder alivianar lo que significa la carga muchas veces para poder salir a trabajar para esas madres. Y otra vez vamos a generar una nueva frustración en muchísimas familias que están esperando algo que prometieron, no están esperando, no pidieron ellos específicamente nada. Entonces, a mí me parece que es importante darle una respuesta a la gente que no sea simplemente otra vez espejitos de colores. Senadora, queremos agradecer en esta mañana, ¿integrando qué comisiones actualmente? Integro la Comisión de Presupuestos, por lo tanto vamos a tratar el tema del presupuesto en estos 45 días que nos corresponde cuando entre. Integro la Comisión de Educación, la de Desarrollo Social y también la de Asuntos Internacionales. No puedo estar ajeno de preguntarle qué opinión le merece, si bien sabemos, en cuanto a los hechos acontecidos días atrás allí en Ecodicen, hechos lamentables que, violan a lo que es las instituciones públicas. ¿Qué opinión le merece, senadora, a usted, que, a estar integrando esa comisión que también está relacionado a lo que es la opinión suya, ¿no? Sí, lamentablemente una gran tristeza por lo que sucedió, pero creo que ese es un hecho que muestra la realidad que vive nuestro país, lamentablemente, ¿no? El decaimiento en lo que tiene que ver no solamente con los valores, sino desde el punto de vista educativo,
que ese sí es una gran crisis, a pesar de que no se reconoce, hay una gran crisis desde el punto de vista educativo, una alarma que me preocupa y me ocupa especialmente. Desde el Partido Nacional hemos hecho no solamente las advertencias, sino el compromiso de trabajar para que realmente la educación en nuestro país, como fue durante mucho tiempo, ese igualador social, ese escalador social, vuelva a recuperarse. Y los hechos que ocurrieron en el Codicen me producen una enorme tristeza, donde además no veo que haya habido ¿no? por parte de quienes han realizado estas características, la reflexión de lo que sucedió, la reflexión real de lo que sucedió. Siempre es ¿no? la justificación, y cuando uno niega el problema es muy difícil solucionarlo. Cuando uno cree que no pasa nada, entonces es difícil solucionar un problema. Tenemos que ser realistas y decir, acá tenemos un problema importantísimo para la sociedad, donde o salimos todos juntos de este problema, que esa es la otra situación. En esto no podemos, gobierno y oposición, ¿no? Uno decir que está todo mal y el otro decir que está todo bien, uno defenderse del otro, porque acá o salimos todos juntos y nos ponemos con la madurez necesaria, y esto lo digo muy seriamente en este tema, o esto definitivamente no tiene salida. Entonces creo que necesitamos la madurez política para enfrentar la situación que tenemos que enfrentar en la educación, porque desde ahí vamos a volver a recuperar ese país que todos pretendemos y queremos. Obviamente, senadora, que una educación que viene golpeada, que viene muy castigada, ya habían transcurrido 5 años de la gestión del presidente José Mujica, bueno, y que por el momento toda la sociedad espera que se haga una apuesta a lo que es la educación pública. Sí, definitivamente. Lo que, primero que nada, hay que ese cambio de ADN que se dijo, yo creo, puedo coincidir en que es necesario un cambio profundo, pero me temo que ese cambio que se planteó por parte de las autoridades educativas realmente no lo vemos claramente, ni por lo menos en esas metas concretas como las que hablábamos con respecto al Ministerio de Desarrollo Social. Bueno, no vemos cuestiones concretas, posibles, realizables desde el punto de vista, o cuando vemos que la educación está manejada por corporativismos sindicales, donde lo único, porque es válido que defiendan reivindicaciones salariales, y nosotros vamos a defender, y es necesario que los maestros y los profesores estén motivados y tengan buenos salarios, por supuesto que sí, pero no puede la educación estar manejada por determinados corporativismos que han bloqueado el avance de lo más importante, que es buscando que el educando, es decir, que los niños puedan tener una educación de calidad. Lamentablemente hemos tenido un deterioro enorme en la educación pública, que es la que más necesita, porque es la que tenemos que apuntar a quienes más lo necesitan, que siempre son los sectores más vulnerables. Entonces, no va a alcanzar si es el 6% sí o el 6% no, que siempre caemos en la cifra. ¿Cuánto es? El periodo pasado fue el 4,5%, ahora es el 6%. No importa la cantidad, yo estoy dispuesta a votarle el 6, el 8, lo importante es qué metas se establecen en este periodo, en este quinquenio, cuáles son los objetivos que se trazan. Y en esto para mí es muy importante no poner a todos en la misma bolsa, porque hay muchos maestros, hay muchos profesores que hacen una tarea de verdad, de una manera, ¿no?, muy esforzada, sí. Claro, pero hagan, ¿no?, siempre todos por algunos. Claro. Y en esto no todos hacen todo bien, y hay que separar aquel director, aquella maestra, aquel profesor que en la institución le pone su dedicación, su esfuerzo, su amor a la tarea, bueno,
hay que premiar, hay que dar presupuestalmente también con esa diferenciación y motivar al que hace bien, ¿no? Y tratar, por supuesto, de ayudar a aquellos que vienen más rezagados, pero que tienen la mejor intención también para sacar su escuela y su institución adelante. Por lo tanto, creo que en esto tenemos que cambiar también ya desde la ley de educación que se creó por parte del presidente Vázquez en el primer gobierno, que desde ahí creo que las cosas empezaron a resbalarse y a derrapar como estamos al día de hoy. Tenemos mensaje de texto de la audiencia. Ángel de Durazno nos pregunta, dice, ¿por qué yo voté al Partido Nacional? Dice, ¿por qué no hay una oposición más marcada? Porque uno si mira y escucha a los legisladores es como que realmente fueran del gobierno. Bueno, yo tengo una postura con respecto a lo que decía Ángel, ¿cuál debe ser el rol de la oposición? ¿No? Yo estoy convencida, profundamente convencida, que por supuesto como oposición tenemos que ser firmes controladores, y lo hemos hecho en el Partido Nacional, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la mala gestión, tanto fue de Pluna, hoy de ANCAP, y en muchísimos otros temas que hemos controlado como corresponde a la oposición. Ahora, yo también estoy convencida que como oposición tenemos que ser constructivos, tenemos que ser propositivos, porque simplemente pelear, simplemente criticar, es fácil criticar. La crítica es muy fácil y hay muchísimo para criticar. Ahora, ¿qué hacemos? Nos transformamos en simplemente poner el palo en la rueda, como hizo el Frente Amplio durante muchísimos años mientras gobernaban los otros partidos. Por lo menos desde mi posición, ¿no? Y así lo he hablado incluso con mis propios compañeros, que algunos no estuvieron de acuerdo con determinadas posturas de trabajar junto con el gobierno en algunos temas, porque yo creo que la gente está esperando respuestas, está esperando soluciones, y yo no puedo decir, ¿saben qué? Esperen a quienes me votaron, a quienes me dieron la confianza, bueno, esperen 5 años, porque yo ahora simplemente tengo que criticar, me tengo que oponer. Cuando me toque gobernar, ahí veré qué hago. Yo creo que una respuesta justamente madura del sistema político es decir y levantar la voz cuando se están haciendo las cosas mal, y lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo, pero también establecer qué proponemos, cuál es la alternativa, cómo nos gustaría que se llevaran adelante las cosas, y también tenderle la mano al gobierno para llevar adelante posturas y decisiones importantes, como por ejemplo en el tema que donde tuve algunas diferencias con mis compañeros, que es llevar adelante una política nacional de alcohol, que es trabajar con el presidente Vázquez para que en el país hayan medidas concretas que ayuden a ese consumo abusivo y irresponsable de alcohol, especialmente en los más jóvenes. ¿Cómo no voy a tender la mano para que se encuentren soluciones a eso? Por lo menos así entiendo yo a la oposición. Sí, en ese sentido estaría bueno, claro que sí, pero también digo que no se mate a la industria nacional, porque sabemos de varias industrias bodegueras que tantas fuentes de trabajo también están detrás de todo, senadora. No, definitivamente, pero ahí hay una diferencia muy grande. Nosotros cuando hablamos del consumo, de combatir el consumo, hablamos del consumo problemático, nunca hablamos del consumo social. Y ahí la idea, y además en esto nosotros defendemos llevar adelante una política de alcohol que atienda, que combata el consumo problemático de alcohol, y por otro lado que se desarrolle una industria nacional vinculada al vino. Es más, hemos apoyado un proyecto en el Parlamento que declara el vino bebida nacional, es decir, y no es contradictorio, porque el problema que nosotros, o por lo menos el problema que yo quiero revertir, es ese consumo en los jóvenes que empiezan a consumir entre los 12 y 13 años, en las madres embarazadas, donde no hay conciencia de las consecuencias que implica el consumo problemático, y si no, vayamos al Hospital Pereira Rosell y al Hospital de Clínicas, donde las consecuencias del consumo en los niños, lo que significa el síndrome del alcohol fetal, del alcoholismo fetal, lo que significa esa consecuencia que afecta a ese niño que después no se puede revertir, entre otras cosas,
que implica distintos grados de retardo mental en los niños producto del consumo en las madres. Es decir, nosotros no vamos al consumo social, por supuesto que tenemos que defender y cuidar la industria nacional, especialmente muchísimos, ¿no?, vinculada a la vitivinicultura, a los bodegueros en una zona muy importante en el departamento de Canelones en particular, pero nosotros no estamos hablando ni de matar a una industria, al contrario, sino buscar un equilibrio en ese consumo que nos preocupa muchísimo y que afecta, que está vinculado a los temas, a los accidentes de tránsito, a pesar de que empezó a haber una toma de conciencia, y a estos temas a los que hacíamos referencia. Por aquí llegan más mensajes de la audiencia. Esto es al respecto de lo que hablábamos al principio de la entrevista, al respecto del pacto social y bueno, el Sistema Nacional de Cuidados. Este mensaje que nos envía Walter de Pando dice: la senadora parece política pro, está casi sola, no en sus ideas, sino en esa iniciativa práctica. Ahí no hay banderas, hay necesidades. ¿Le parece que está sola en estas dos propuestas del pacto social y el Sistema Nacional de Cuidados? Yo espero que no. Yo creo que por el bien de muchísima gente, hay gente que uno tiene que conocer y en las recorridas y en estos años de trabajo, los niños no saben quién es el Partido Nacional, ni ellos no votaron y están esperando una respuesta. Hay gente que no importa, no conoce de partidos, no conoce de peleas o de discusiones filosóficas o ideológicas, no, simplemente está esperando que su situación no sea la que lamentablemente les tocó vivir, nacer, y a la que podemos buscar una respuesta. Por lo tanto, esperemos que no. Estoy segura que el Partido Nacional, desde mi colectividad política, con una gran sensibilidad social, muchos quienes allí estamos entendemos que hay que tender la mano y ponernos a trabajar para revertir esa situación. Yo no puedo mirar para el costado a que 8.000 niños se vayan a dormir con la panza vacía. Eso es inadmisible en un país como el nuestro. Responsabilidades, por supuesto que hay. La principal responsabilidad es de quien gobierna, eso no hay ninguna duda, y lo voy a decir, pero no me voy a quedar simplemente en decir que hay determinados responsables. Voy a decir, yo también tengo el compromiso y tengo la responsabilidad moral de asumir que tenemos que hacer algo y que no podemos seguir esperando, porque los niños no esperan. No pueden esperar porque ya perdieron la carrera. Muchos ya lamentablemente perdieron la carrera, porque aquellos a los que no le dimos lo que teníamos que darle, hoy después lamentamos, ¿no?, la deserción estudiantil, lamentamos que no alcancen los niveles de desarrollo educativo, lamentamos que por supuesto no puedan acceder a trabajos de calidad porque no están preparados, lamentamos que o criticamos que hayan jóvenes que delinquen y tenemos grados cada vez más importantes de violencia. Entonces, ¿por qué esperar a que ocurran estas cosas si podemos revertir asumiendo un compromiso entre todos los partidos políticos? Pero tiene que ser de verdad, no puede ser simplemente para la prensa o un show mediático y después nos olvidamos. Claro. Entonces, yo creo que desde ese lugar no me voy a sentir sola y estoy segura que el resto de los partidos políticos va a acompañar también. Bien, por aquí llega otro mensaje más que pregunta, hola, pregúntenle a la señora senadora si está de acuerdo con la legislación de la marihuana. No, definitivamente no. Lo hemos dicho, hemos sido defensores de que ese proyecto de ley, cuando se discutió en la Cámara, no se aprobara. Lamentablemente se aprobó, y eso es realmente sí una contradicción, lo hemos dicho y se lo hemos transmitido desde el presidente de la Junta Nacional de Drogas, que hay una contradicción, ¿no? En nuestro país lamentablemente se banalizó el consumo de marihuana, se naturalizó. Ese es uno de los legados que nos deja el presidente Mujica,
que creyó que ser de avanzada, ser progresista y que la agenda de nuevos derechos significaba aprobar una ley como la marihuana, donde en nuestro país, el proyecto que se aprobó en nuestro país, no hay mecanismos por la forma de nuestro país. No solamente no es un problema, no es la culpa de un gobierno, sino estructuralmente nuestro país tiene problemas para controlar, para sancionar, ¿no? para ser controladores de lo que va a significar el mercado de la marihuana en nuestro país. Y lo que más me preocupa es el mensaje que les transmitimos a nuestros hijos, ¿no? Marihuana no pasa nada, y por lo tanto, y lamentablemente marihuana pasa. Y lo han dicho los especialistas, no solamente desde la cátedra de psiquiatría, de medicina, pasa y pasa mucho. Y eso creo que no se ha advertido como correspondía por parte de las autoridades. Da para hablar muchísimo, senadora, y bueno, nos gustaría tenerla en vivo cualquier mañana de estas. Queremos agradecer enormemente su contacto en esta mañana, licenciada Verónica Alonso, senadora del Partido Nacional. Así que bueno, un saludo cordial y gracias por estar en esta mañana con nosotros aquí en Radio 1010 con las primeras noticias. Muchísimas gracias a ustedes y como siempre a las órdenes, y así estaré para acompañarlos en alguna mañana de esta. Claro que sí, que tenga muy buen día. Gracias, igualmente a ustedes. Gracias.